Jonathan, en términos estrictamente históricos, ¿no? Nosotros conocemos mediante la metodología histórica que por medio de los efectos podemos llegar a conocer la causa. De hecho, la historia por lo general se enfoca en, a través de los efectos, conocer las causas o al menos inferir cuáles son las posibles causas. Vos afirmás de que tanto Jesús como los apóstoles, sin ningún tipo de duda, ellos guardaron el Shabbat. La pregunta que te hago es, sabiendo que fuera del texto del Nuevo Testamento, del compendio del Nuevo Testamento, tenemos muchos otros documentos de cristianos primitivos que comienzan a partir de finales del siglo I y en ninguno de ellos vemos ni siquiera una señal cercana a que haya alguna comunidad cristiana que guarde el Shabbat. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué las comunidades primitivas discípulas de los apóstoles de manera directa parecían no guardar el Shabbat? Y de hecho podríamos citar varios textos del siglo II donde hay cristianos que afirman que ellos no guardan el Shabbat, sino que le dan una prioridad al día domingo, que es el día de la resurrección. Mi pregunta es, bueno, ¿por qué es que los cristianos inmediatamente luego de la muerte de los apóstoles no guardan el Shabbat? ¿Cuándo y cuál es la causa del por qué es que ocurre esto? ¿Cuándo comenzó a ocurrir y cuál es la causa del por qué es que ocurre esto? Sí, simple. Ahorita mencionaba José sobre la comunidad de romanos, la comunidad de romanos que no se sabe quién la levantó. Lo que sí sabemos históricamente es que habían varios grupos que ya me imagino que se manejan en cualquier instituto bíblico de este tiempo, los prosélitos, los justos de las naciones, es decir, gentiles que están viniendo a comunidades judías a recibir al Mesías judío como Salvador. Ok. Ellos se sentaban en lugares distintos, no enseñaban porque no tenían esa jurisdicción, ese poder. Por eso es que Pablo sí en el libro de los Hechos aparece yendo a lugares y le daban la oportunidad de enseñar en una sinagoga. Si no tenía esa preparación, no iba a poder ministrar en una sinagoga. Ahora, ¿qué sabemos nosotros históricamente? Nosotros sabemos que cuando vino la persecución feroz, donde ese primer grupo de judíos, que era lo que realmente manejaban la información teológica, si se puede decir, viene la persecución, la muerte, el abuso, y básicamente tienen que abandonar Roma porque era una orden de matarlo a todos. ¿Quiénes quedan enseñando en esas comunidades? Los gentiles que reciben a Yeshua como Mesías, aman a esta nueva personalidad judía, pero no tienen las estructuras fuertes para poder venir y hablar de enseñanza. Así que de ahí es que nosotros vemos un montón de declaraciones posteriormente de Justino Martín, de Martín Lutero, todos esos padres. Por ejemplo, yo creo que tú sabes perfectamente que en el concilio de Nicea dijo Constantino militarmente, no más sábado, a partir de ahora es domingo, y el que lo haga está contra el Estado y contra la iglesia. Y la iglesia era el Estado, nadie se puede levantar contra ellos. Entonces, la historia está ahí. Esa persecución judía hizo que quienes entraran en el escenario fueran gentiles convertidos al Yeshua judío, pero no tenían raíces de estudio. ¿Cómo pueden enseñar gentiles sin haber sido ordenados rabinos? Porque hay que saber algo. Hay que saber algo importante. Jesús no era cristiano, ni Pablo era cristiano, ni Pedro era cristiano. Nunca Jesús conoció la doctrina cristiana. Jesús no escuchó nunca a nadie llamarle Jesús. Jesús nunca se imaginó, de hecho, era un judío ortodoxo. Nunca se imaginó que se iba a armar otra doctrina después de él. Entonces, murió como judío. Murió cumpliendo la ley judía, circuncidado, guardando el Shabbat, mandando a la gente cuando lo sanaba, ve, preséntate ante el sacerdote. Los apóstoles, hay evidencia de que guardaron Shabbat. Entiendo muy bien tu punto y déjame repreguntarte y con esto ya te prometo que termino. Okay. Digo, a ver, vos decís, bueno, sabemos que los judíos en esa persecución fueron expulsados de Roma y quienes quedaron en Roma fueron los cristianos gentiles que no tenían ningún tipo de acceso a información con respecto a la religión judía y a las raíces hebreas que supieron fundar el cristianismo, ¿no? Te hago una pregunta. Primero, ¿qué fuente, documento histórico vos podrías citarme para sostener esta afirmación? Sabemos que pasó eso. Y segundo,
Sabemos que, y esto lo sabemos, que Clemente de Roma fue discípulo de Pedro y de Pablo, o al menos tuvo un contacto estrecho con Pedro y con Pablo, quien según ustedes guardaron y predicaron que hay que guardar el Shabbat. ¿Por qué es que en esta iglesia de Roma, donde entre otros Clemente fue discipulado por los mismos apóstoles, no encontramos que como costumbre se guarde el Shabbat? Esas dos preguntas te hago y no te molesto más. Bueno, les recomiendo a ti y a todos de tu comunidad que nos escuchan. Hay un libro y también conferencias sobre eso, llamada Raíces Hebraicas del Cristianismo. Repito, Raíces Hebraicas del Cristianismo, del doctor, el rabino Dan Ben Abraham, también el doctor Mario Sabán. Tienen libros, tienen doctorado en historia ambos, y en sus explicaciones dan fechas, días, resoluciones, etcétera, de lo que te estoy diciendo. Están en YouTube también, Raíces Hebraicas del Cristianismo. Sobre la segunda pregunta, es obvio. Pero si fuentes, pero fuentes directas tenés para citarme. O sea, vos acá me estás citando un autor contemporáneo a nosotros del siglo XXI que, bueno, en su obra dice estas cosas, pero ¿vos tenés alguna en mente, alguna fuente, algún documento de finales del siglo I, principios del siglo II, donde sostenga esta postura que estás afirmando? ¿Tenés en mente alguna? No te estoy pidiendo página, capítulo, versículo, simplemente alguna fuente documental de aquella época. ¿Tenés para citar? Vos no podés bancarte los datos. Bueno, para mí, un doctor en historia de ascendencia judía, yo le doy más crédito que cualquier historiador griego, ya que su mente es helenista, su contexto no es judío, no conoce el idioma judío, no sabe sobre la jerga judía. Así que para yo citar libros griegos y autores griegos, a mi modo de ver, mis autores judíos con doctorados en historia judías y sus dominios del idioma hebreo, para mí son fuentes fidedignas en ese sentido. Lo primero es, cito ahí para que lo guarde en Santiago, para otro análisis. Dice Ignacio de Antioquía en el siglo I. Ahora bien, si los que habían criado en el antiguo orden de cosas vinieron a las nuevas de esperanza, no guardando ya el Shabbat, sino sirviendo según el domingo, el día en el que también amaneció nuestra vida por gracia del Señor. Aquí también le necesito la vida G, antes de la pregunta, hermano. Perdón, pero el texto que acabas de citar me da la razón a mí, ¿eh? Lo quiero dejar en claro. La iglesia de los Hechos de los Apóstoles, la iglesia de Jerusalén, eran comunidades de fe que se reunían en el Shabbat. Dentro de esas comunidades de fe habían judíos y habían gentiles. Después de la destrucción del templo en el año 70, que los judíos se disipan en las naciones, que pierde ese liderazgo, que la iglesia, el liderazgo de la iglesia es asumido por los gentiles, obviamente ese día de reunión se cambia, como ya lo citamos. Ya a final del primer siglo, los cristianos no se reunían en el Shabbat, se reunían los domingos. Bueno, pero el día de resurrección. Pero esa declaración que vos estás haciendo me parece que te juega en contra. Y te explico por qué. Porque si vos decís que para el 107, que fue donde Ignacio de Antioquía hizo esa declaración que vos leíste, si para el 107 ya las comunidades cristianas ya no guardaban el Shabbat, no. Y esto ocurre a partir del año 70, cuando es destruida Jerusalén. Eso quiere decir que tenemos un periodo de aproximadamente 37 años en donde ocurre algo que hace que la iglesia en ese periodo tan corto de tiempo cambie rotundamente su manera de vivir su vida religiosa. Ya no más se reúnen el sábado para reunirse el domingo, en un periodo de 35 años. La pregunta que yo te hago es, o que le hago a cualquier persona que sostiene la postura que sostienen ustedes,
¿Cuál es la razón por la que en ese periodo de 35 años una iglesia que se ha extendido por todo el mundo conocido cambió el sábado para el domingo? ¿Cuál es la razón? Mira, los cambios no solamente pasaron dentro de la iglesia y ese movimiento judío mesiánico, los cambios pasaron también dentro del judaísmo. La destrucción del templo dentro del esquema judío desembocó en el concilio de Llanes. Y en ese concilio de Llanes, los judíos tuvieron que redefinir su fe, porque ahora están en la diáspora, no hay templo y tienen que redefinir su fe. Entonces, después de la destrucción del templo y que los judíos se disipan y que ese liderazgo gentil asume la iglesia, cuando vemos y estudiamos, por ejemplo, los escritos tanto de Ignacio de Antioquía, tanto como de Policarpo, de Justino Mártir, porque en el caso de Policarpo, que pertenece por ejemplo a los padres apostólicos, vemos que los gentiles que tomaron el liderazgo empezaron a modificar todo lo que tenía que ver con la liturgia de ese grupo de creyentes. Modificaron, por ejemplo, el caso de la Santa Cena y la Eucaristía. Ya no la celebraban en la fiesta judía, ligado a la fiesta judía, como esa iglesia hebrea lo había celebrado al principio, sino que lo modifica. ¿Esta modificación cuándo ocurre? Eso ocurre allá, porque estamos hablando de finales del siglo I. O sea, estamos en esos 35 años intervalos. O sea, pero pará. Vos decís, bueno, ocurre a finales del siglo I, dentro de esos 35 años. Después del 70, bien, hasta la declaración. Te entiendo. Pero, a ver, entiendo tu afirmación. Entre el 70 y el 107 ocurren esos cambios. Fantástico. Mi pregunta es, ¿a qué fuente documental vos apelas para sostener esta idea? Ok, vamos para allá. Porque para hacer una afirmación tan contundente en cuestiones históricas, no podemos suponer que pasó algo, sino que tenemos que ir a una fuente. Che, mirá, acá dice, y esta fuente en términos históricos es confiable, que ocurrió esto, ¿no? Bueno, ¿cuál es esa fuente? Dame ubicarte la fuente. Ok. Si quieres ver explicando algo, tengo que entrar. Y después la gente está, mientras tanto, mientras vos buscas eso, la gente está comentando el hecho de que, bueno, a los judíos se los perseguía, se los mataba, pero discúlpenme, chicos, o sea, las convicciones religiosas no se veían obstaculizadas por la persecución. El cristianismo, sean cristianos gentiles o cristianos judíos, el cristianismo se caracterizó por una fe mártir. Entonces al cristiano, sea judío o sea gentil, tal y como lo fueron Pedro y Pablo que sufrieron el martirio, la persecución no le presentaba un gran obstáculo que los obligaba a cambiar su manera de vivir la vida religiosa. No, ellos se enfrentaban la muerte con tal de sostener sus convicciones. Entonces el hecho de que alguien diga, pero a los judíos se los perseguía, eso no te cambia absolutamente nada, chicos. En términos históricos no cambia absolutamente nada. Y ojo, yo no creo que en el Nuevo Testamento sea así de claro el hecho de que los apóstoles guardaban el Shabbat o que enseñaba a las iglesias a guardar el Shabbat. Eso yo tampoco lo sostengo. Pero digo, bueno, te doy la diestra en esta. Ok, supongamos que ese cambio ocurre entre el año 70 y 107. Perfecto. O sea, en principio, ¿cuál es la fuente de la cual nosotros nos tomamos para decir, sí, ocurrió este cambio por causa de esto? Ahí le estamos dando un tiempito a Jairo para que pueda buscar su fuente, pero sinceramente no conozco alguna fuente que pueda sostener esa idea. No, chicos, Flavio Josefo no. Flavio Josefo no se enfoca en la fe cristiana. No, él no es un historiador que trata la fe cristiana. Al pasar dice algo acerca de Juan el Bautista, dice algo acerca de Jesús, dice algo acerca de Jacobo, el hermano de Jesús, pero nada más. A Flavio Josefo no le interesa la fe cristiana. Así que no. Míralo aquí. Ok, a ver. Aquí voy. Tranqui. Ignacio de Antioquía, oye la fuente, de final del siglo, dice, enseñaba al pueblo escrito que cualquiera que celebrara la Pascua con los judíos
o recibiese el emblema de esta fiesta judía, se hacía partícipe de lo que mataron al Señor. Ignacio de Antioquía, año 109. Para. Son aproximados. A ver, léeme nuevamente. ¿Eso qué epístola es? Estoy citando aquí. Dame la teléfono. Tranqui. Estoy citando a Justo L. González. No, pero pará. Está bien, te entiendo. Pero esta cita de Ignacio de Antioquía, ¿qué epístola es? ¿Es a los filipenses? ¿Es a los, no sé, a la iglesia de Magnesia? Entiendo. Ok, no, bueno, está bien, no hay problema. No hay problema. Igual, está bien, no hay problema. No hay problema. Pero ¿qué decía la cita? ¿Qué decía la cita? Esa cita enseñaba que cualquiera que celebrara la Pascua con los judíos recibiese el emblema de esta fiesta judía, se hacía partícipe de lo que mataron al Señor. Obviamente, lo que te digo es que hubo un cambio que fue llevándose paulatinamente dentro de los creyentes. Este texto, ¿qué nos diría acerca del Shabbat? Esta cita que vos me estás mencionando, ¿qué información nos da acerca del cambio del Shabbat? Escucha aquí, yo te dije a ti, empecé diciendo que cuando la iglesia de origen hebreo pierde el liderazgo por hecho por la muerte o la dispersión de los judíos, y los gentiles asumen el liderazgo de esto que se va a desembocar lo que es institucionalizar la fe, se fue dando un cambio sistemático y paulatino, no fue un cambio repentino. Y dentro de ese contexto te citaba que tanto Ignacio de Antioquía como el mismo caso de Justino Mártir, el mismo caso de Orígenes, van metiendo pinceladas de esos cambios significativos. Por eso le preguntaba a José que si él podía hablarnos de cuándo se hizo el cambio de sábado a domingo. Se hace el cambio de sábado a domingo cuando los gentiles toman la rienda de la iglesia. O sea, todo el que estudia la historia del pensamiento cristiano sabe que mientras la iglesia fue dirigida por hebreos, su lugar de reunión era el Shabbat. No, es que en términos históricos yo te entiendo el cambio con el pasar del tiempo que puede llegar a darse con respecto a la Pascua. De hecho, mediados del siglo II surge una gran contienda entre la Iglesia de Oriente con la de Occidente, y particularmente con las comunidades que se llamaron cuartodecimales, que sostenían que debían seguir guardando la Pascua según el calendario hebreo, ¿no? Entonces en Occidente decían, bueno, no, esto no debe ser así, y hubo una gran discusión. Entonces, esto del cambio de la fecha de la Pascua, entiendo que fue una discusión que se ha dado principalmente en el siglo II. Ahora, que haya habido esta discusión respecto a la Pascua, no me dice absolutamente nada con respecto al Shabbat. Ahí es en donde yo digo, bueno, me parece que estás de manera apresurada infiriendo y conectando ciertos hechos que no están conectados históricamente, o que al menos no tenemos fuentes para conectarlos. Ok, yo te pregunto, la iglesia de Hechos de los Apóstoles, ¿qué día se reúne? Muy probablemente el sábado. Entonces, obviamente, hubo una o al menos hacia el domingo. O al menos en un determinado momento, en los tiempos más cercanos. Entonces, ¿quién autoriza? Probablemente el sábado. Autoriza? O sea, esa iglesia de Hechos se reúne el sábado. ¿Quién autoriza? Probablemente. ¿Quién autoriza el cambio hacia el domingo? Es que el cambio existió, y yo creo que se fundamenta en la interpretación de los hechos históricos por parte de los líderes de aquel entonces, que eran los apóstoles. Entonces, pese a que no en el libro de los Hechos no encontramos un veredicto explícito donde dice a partir de ahora no nos reuniremos más los sábados, sino que los domingos por causa de la resurrección de Cristo, yo creo que eso es plausible, dado que la iglesia
no debemos caer en anacronismos y comparar la iglesia primitiva con las iglesias evangélicas hoy en día, donde cada comunidad hace lo que se le canta. No, en aquel entonces la iglesia naciente, y particularmente cuando la iglesia estaba resumido a la comunidad hebrea, evidentemente respondía a un liderazgo, y este liderazgo descendía de los apóstoles hacia abajo. Entonces estos no podían tomar de forma arbitraria este tipo de decisiones y cambiar porque a una comunidad se le ocurrió simplemente, sino que los cambios se daban respaldados por la autoridad apostólica. Y esto, pese a que no encontramos ese hecho ni veredicto de manera explícita, sí podemos encontrar este cambio en términos históricos, donde una comunidad hebrea que creía en el Mesías, que creía en Jesucristo, cambia su día de culto del sábado al domingo. ¿Cuál es la razón? Y estoy justificado en creer de que hay un respaldo apostólico por ser la autoridad de aquel entonces. Yo pienso que, como hemos analizado, y que si haya un tema de debate que nosotros investigar, ahí sí se va a debatir bien. ¿Cuándo se cambia y por qué? Porque ya va a haber materia de debate. ¿Cuándo se cambia y por qué el sábado por el domingo? Ya para que se pueda debatir, se pueda haber una pregunta más amplia. ¿Cuándo la iglesia cambia el sábado por el domingo? Cuando los creyentes, mi tesis es, cuando los creyentes de origen gentil asumen el liderazgo de la iglesia. Entre la iglesia fue judía, celebraba el Shabbat y celebraba todas las demás fiestas en la fecha exacta del pueblo de Israel. Cuando la iglesia asumió el liderazgo, los gentiles, las fiestas no se continuaron celebrando, sino que fueron modificadas, y el día de reunión de esa iglesia dirigida por los gentiles, sin ninguna aprobación apostólica, porque presumir de que los apóstoles aprobaban que ellos que se reúnen todos los Shabbat, que vienen con Yeshua, reuniéndose cada Shabbat, como dice el Evangelio de Marcos, como era su costumbre, como buenos hebreos, no veo a ninguno de los apóstoles dándole licencia a la iglesia de Éfeso, reúnase el domingo, la iglesia de Antioquía, reúnase el domingo, sino que todas esas iglesias de origen gentil, mientras los apóstoles eran dirigidos, y eso lo vemos en la carta que se firmó en Hechos capítulo 15, en Hechos capítulo 15 se ve que a los gentiles que se habían convertido al Dios de Israel, se le bajaba líneas apostólicas, diciendo que la iglesia apostólica se reunía en el Shabbat. Es deducible que todas esas comunidades, el día de su reunión en el Shabbat. Pero eso es históricamente insostenible, Jairo, y te explico por qué. O sea, el contexto de la vida de la iglesia a finales del siglo I, principios del siglo II, es la iglesia era un tipo de iglesia, vuelvo a repetir, mártir, ¿no? Que estaba dispuesta a morir por sus convicciones, que estaba dispuesta a defender la ortodoxia, que estaba dispuesta a no caer en fábulas humanas, y de hecho los obispos se encargaron justamente de esto, de ser guardianes de la tradición cristiana, haciendo referencia a la predicación apostólica. La predicación apostólica en la iglesia primitiva cobra un lugar de suma importancia. Lo que los apóstoles dijeron, enseñaron, se ha vuelto palabra santa. Por ende, pensar que aquellos discípulos de los apóstoles, quienes se habían sentado a los pies de los apóstoles para aprender la doctrina heredada por Jesucristo, simplemente esperaron que estos se murieran para unánimes y de forma inadecuada y también de forma inapropiada levantarse contra sus autoridades y decir, bueno, pese a que nuestros maestros nos enseñaron que hay que guardar el sábado, a partir de ahora nosotros guardamos el domingo. Eso es bastante implausible. De hecho, puedo citar, bueno, en el caso de Clemente de Roma conocía a Pedro y a Pablo, Ignacio de Antioquía conocía a Pedro, a Pablo y a Juan, Policarpo de Esmirna conocía a Juan y otros testigos, Papías de Hierápolis conocía también a Policarpo, quien conocía a Juan, y dice que tenían una relación muy fuerte ahí, entonces hay una conexión apostólica. ¿Cómo es que estas autoridades de la iglesia primitiva, con muchas otras más,
se ponen de acuerdo para esperar el momento en el que los apóstoles mueren para decir de forma arbitraria y unánime, bueno, a partir de ahora se cambia el sábado para el domingo. Eso históricamente es insostenible. O sea, analizando los hechos mediante el contexto en el que se encontraban.